Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva charla Vital. En Vital TV nos gusta proponeros herramientas nuevas para vuestro crecimiento personal y vuestro bienestar. Hoy queremos sorprenderos con una herramienta nueva. Empezamos. Hoy está con nosotros Daniel Chumillas. Daniel, nos ha costado, pero por fin te tengo aquí. Bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tal? Todo un placer. Muchas gracias por invitarme. Os cuento de Daniel. Daniel, máster en psicoterapia hipnosis ericksoniana, diplomatura en psicología energética IFT, maestría de Reiki, editor y asesor de Palmira, que es el sello alternativo de la esfera de los libros. Ujú. Tiene formación en mediunidad y espiritualidad y su trabajo se centra en la psicoespiritualidad, impartiendo formación y talleres de crecimiento personal, acompañando en estados alterados de conciencia, respaldado por la tecnología EmiSync y el Instituto Monroe, del que es facilitador acreditado. Daniel, eres toda una caja de sorpresas. Contigo podríamos adentrarnos en la espiritualidad más profunda, incluso en lo paranormal, pero también podemos hablar de algo más científico como es esta tecnología EmiSync. Cuéntanos qué es el EmiSync, que hoy le vamos a dar turno al EmiSync, porque creo que es algo más novedoso, creo que la gente no lo conoce tanto y creo que merece la pena acercárselo. ¿Qué es el EmiSync y cómo conoces tú esta tecnología? Bueno, realmente el emising no es novedoso, tiene muchísimos años de investigación, estará como ya en unos 60, 70 años de investigación y el pionero de la tecnología como técnica que nos ayuda a alcanzar esos estados alterados de conciencia que tú has dicho. A mí me gustan más estados ampliados de conciencia. Mucho Porque mejor. alterado tiene como una connotación un poquito así rarita, ¿no? Alterada estoy yo. Bueno, todos, hoy en día Ampliado, estamos es todos verdad, sí. alterados. Ampliado suena mucho mejor. Y por eso nos va muy bien que exista el emising, ¿no? El emising es una tecnología de sonido que nos ayuda a entrar en un estado ampliado de conciencia, ¿vale? O alterado. Entonces, inicialmente está basada en lo que se conoce como batidos binaurales o tonos diferenciales. ¿Eso qué significa? Pues imagínate que por un oído escuchamos un sonido, un tono que son 100 hercios. Escuchamos un pitido continuo. Ujú. En el otro oído escuchamos un tono que son 104 hercios. También escuchamos un pitido continuo, un sonido continuo, por separado, ¿no? Cuando ponemos los dos a la vez, el cerebro dice, oye, aquí pasa algo, yo tengo que escuchar lo mismo por los dos oídos. Con lo cual se crea un efecto, el cerebro compensa esa diferencia de sonido, de tono, creando un tercer sonido que es la diferencia de ambos. En el ejemplo que he puesto, en un oído 100 hercios, en el otro oído 104 hercios, el cerebro dice, uy, esto no es normal, tengo que oír lo mismo. Crea un tercer sonido que es, en este caso del ejemplo, 4 hercios. Ujú. Curiosamente, eh, cuando combinamos ambos, empezamos a escuchar un sonido oscilante que realmente no existe, que es esa creación. Ese sonido oscilante de 4 hercios del ejemplo equivaldría a las frecuencias Z. Las frecuencias Z es donde están los cerebros de los grandes meditadores, Ujú. de las personas que entran en un estado de hipnosis, por ejemplo, un estado de visualización creativa, con lo cual gracias al sonido, gracias al emising, conseguimos entrar en ese estado especial que habitualmente para llegar a él se necesita experimentar durante un tiempo. Nos cuesta, es cierto, nos Nos cuesta llegar a ese cuesta. estado de relajación profunda, ¿verdad?
exacto. Y de esta manera lo que hacemos es alcanzar ese estado de una forma rápida, óptima, eficiente y segura. Y fácil, ¿no? Porque entiendo Y que fácil. se colocan unos auriculares y Exacto. la persona no tiene más que dejar escuchar, ¿no? O sea, ponerse a escuchar lo que... Y en el momento que nos colocamos los auriculares, pues el cerebro empieza a generar ese estado y Ujú, nos va a ayudar, según nuestro objetivo, nos va a ayudar a conseguir unos objetivos u otros. ujú, ¿Por qué? Porque si lo que yo quiero es meditar, pues la frecuencia Z, esa diferencia de 4 hercios, va a ser la idónea. Si yo tengo problemas de insomnio, tengo que bajar a esa frecuencia, a las frecuencias delta, que son las del sueño. Entonces escuchar ese sonido durante las horas del sueño me va a ayudar a alcanzar un sueño óptimo y profundo. ujú, Pero puede ser que yo tenga problemas de concentración, que necesite estar muy enfocado porque estoy estudiando, estoy haciendo unas oposiciones, ujú, lo cual ahí nos iríamos a las frecuencias beta o incluso gamma, donde estaríamos hablando de 24 hercios hacia arriba. ujú, ¿Vale? Entonces, el MISync es la base principal con la que se trabajó en su origen en el Instituto Monroe, porque esto viene de Virginia, de Robert Monroe, que fue ujú. el fundador del instituto. Y bueno, son muchos años de investigación. EmiSync es el inicio y en la actualidad se está trabajando con EmiSync, pero también se está trabajando con lo que conocemos como Monroe Sound Science, Ujú. traducido sería como Monroe Ciencia del Sonido o Ciencia del Sonido de Monroe, donde está trabajando con el emising, pero se están trabajando con otros aspectos del sonido muy pioneros, muy de última generación, en combinación con la Universidad de Virginia. Se están trabajando las frecuencias gamma, que estaríamos a unos 35 hercios a nivel de esas frecuencias que he Ujú. hablado del cerebro, con lo cual entraríamos en un estado realmente alterado de conciencia en el sentido de estar súper enfocados y muy óptimo para conseguir objetivos potentes, ¿no? Piensa que la mente-cerebro es una máquina súper perfecta a la que apenas le estamos sacando partido, tiene un gran potencial y con esta tecnología lo que conseguimos es sacar el máximo partido, ¿no? Por lo que veo, siguen investigando y es siempre a través de los sonidos. El EMI-Sync y el Sí, Instituto Monroe siempre a través de los sonidos. sí, la base es a través del sonido. ¿Cómo El llegas tú, sonido, Daniel? ¿Cómo llegas tú al Instituto Monroe? pues es bastante anecdótico. Yo recuerdo siendo adolescente leer un libro que se llamaba Mega Brain, que es un aparato que también tiene las frecuencias binaurales, aparte de una estimulación visual. Ujú. Y yo leí ese libro cuando era adolescente y en ese libro había un capítulo que estaba dedicado al Instituto Monroe. Y cuando acabé ese capítulo cerré el libro y yo dije, yo el día de mañana quiero pertenecer a este instituto. Pero la verdad es que se me olvidó por completo. Fue como una especie de decreto que hice en ese momento. Y años después, bastantes años después, cuando finalmente accedí al instituto y me hice acreditador oficial del instituto, es cuando recordé esa experiencia, esa anécdota con el libro y ese capítulo. Se Se me había había quedado olvidado ahí por completo. guardado en algún sitio, ¿verdad? Sí, es como que eso que lanzas al universo y el universo se encarga de ponerlo en marcha, desapego total del objetivo del resultado y luego se manifiesta, ¿no? Años después, pues hay que tener cuidado con lo que deseamos, ¿verdad? Muchas veces porque lo Porque se puede lanzamos y cumplir. al final se cumple. Aunque lo que tú
aunque lo que tú has dicho es importante, desapego total al resultado, cómo nos cuesta. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y ahora Y la ya eres verdad, lo que decimos, facilitador acreditado por este superinstituto. Cuéntanos, Daniel, también cuáles son las aplicaciones que nos has dicho antes, cosas como el insomnio, la concentración. ¿Qué beneficios tiene o reales? sea, ¿Para qué lo puede utilizar la gente? sobre todo es el objetivo, la intención de la persona, ¿no? Porque el MI5 o el Monroe Sound Science no es algo que se te imponga, no es tampoco una terapia en sí, es una herramienta que nos va a facilitar lograr un objetivo, ¿vale? Ujú, Entonces, las personas que vienen a los talleres tienen o una intención terapéutica, como puede ser concentración, memoria, aumentar el umbral del dolor, porque en personas que tienen dolor crónico, si aumentamos el umbral del dolor, percibimos menos las señales del dolor. Pueden venir por temas de concentración, por temas de estrés, de ansiedad, ¿vale? Entonces tendríamos esa aplicación terapéutica, pero luego hay otras personas que asisten a los talleres porque tienen una inquietud espiritual. Y Emisync, en esos estados ampliados de conciencia, nos permite experimentar esa dimensión espiritual que forma parte del ser humano. Entonces, ahí ya, dependiendo de nuestro sistema de creencias y de nuestra necesidad y de momento existencial, pues puede ser desde reconocer nuestro yo superior, reconocernos como alma, eh, reconocer la capacidad de la conciencia eh, como algo que puede estar desvinculado del cuerpo físico. Que esto también forma parte de las últimas investigaciones en cuanto a experiencias cercanas a la muerte. Eh, eh, por ejemplo, uno de los grandes investigadores que hay en este momento es un cardiólogo, Pim van Lommel, ujú. que habla de la conciencia no local, ¿no? Y esto, eh, ¿qué es? Es, por ejemplo, en su caso, eh, en un quirófano la persona entra en parada cardíaca, eh, entra en una muerte clínica, logran recuperarle, pero lo que ha sucedido durante esa muerte clínica eh, es una vivencia para este paciente real que luego la comenta y que coincide con lo que realmente ha sucedido durante ese espacio de tiempo. Ujú, Por lo cual no se puede decir que sean alucinaciones porque son totalmente reales ujú, y además con la característica que si el paciente tiene algún tipo de discapacidad, como puede ser auditiva, como puede ser visual, durante ese espacio en la que ha sucedido la muerte clínica, eh, no tiene ninguna de esas capacidades. Es capaz de ver, es capaz de oír, por ejemplo, al máximo detalle y además coincidiendo con la realidad. Con lo cual esto nos lleva a pensar que realmente la conciencia no está supeditada a la materia, no está supeditada al cuerpo físico. de alguna manera trascendemos lo físico, ¿no? En ese Trascendemos lo plano. O sea que físico. tenemos, claro, tenemos poca información, salvo esas personas que al final coinciden. Es cierto que yo he leído mucho sobre este tema y la mayoría de las personas coinciden en ese tipo de experiencias, ¿no? Ujú, Es una manera de trascender lo físico, de falta de dolor, ujú. de ausencia, ¿no? De todo lo que es esa percepción física. La verdad Y es en que este es un tema momento, interesante. sí, sí, y en este momento son muchos los científicos que han dicho, oye, no podemos negar la evidencia. No podemos estar anclados en el materialismo, en la ley de física newtoniana y ya está.
Vivimos en un momento en que la teoría de la física cuántica pues, ha dado muchas pistas y que realmente pues, abre el horizonte a ese cambio de paradigma y hay grandes científicos, grandes investigadores que ante la evidencia pues están investigando la espiritualidad Ujú. desde un prisma académico. O sea, hoy en día la espiritualidad se está estudiando en laboratorio y con unos resultados maravillosos, ¿no? Ujú. O sea, a día de hoy parece ser que la única explicación posible que realmente da una explicación a esos fenómenos es que somos más que un cuerpo físico, que Ujú. además es el lema del Instituto Monroe, ¿no? Yo soy Ujú. mucho más que mi cuerpo físico, soy Ujú. más que aquello que mis sentidos físicos perciben, ¿no? Por eso, como vemos en ti, está esa mezcla, ¿no? Entre esa parte que lo es una parte de tecnología pura, con sonidos, pones unos auriculares, a la gente que pueda tener esta experiencia, esta gente que es un poco más pragmática, que necesita la ciencia, las evidencias, pero para ti todo tiene sentido con un propósito un poco más profundo, más espiritual. Uno de los objetivos podría ser llegar a saber cuál es nuestro propósito de vida tan importante para estar bien. Lo que dices Eh, tú, conectar con esa parte más profunda nuestra, con nuestro alma. Más que nuestro propósito de vida, yo diría aquello que nos ayuda a sentirnos más realizados. Ujú. Porque para mí, creo que todos tenemos un propósito de vida común que es experimentar, Ujú. aprender. Y dentro de esa experimentación y dentro de ese aprendizaje Cada hay un uno elegimos aspecto. un camino. Sí, pero hay un aspecto que es clave y sobre todo haciendo referencia a las personas que han tenido estas experiencias cercanas a la muerte, hay un aspecto que es clave que es aprender desde el amor. Ujú. Amar, aprender a dejarnos querer, a dejarnos amar y eso es como la esencia y luego a partir de ahí experimentar. Que todos tenemos diferentes experiencias, diferentes caminos, pero que al final es eso, experiencia y que lo que nos llevamos a ese otro lado es lo vivido, lo aprendido lo dado y recibido, ¿no? Ujú. Al final, trabajando con esos estados alterados, no alterados, ampliados, vamos a decirlo bien, estados No, las ampliados dos que tú cosas son has... correctas, las dos formas Pero son suena correctas. mejor ampliado, tienes razón. De hecho, yo aquí en mi chuletilla tengo ampliado. O sea, pero ya sabes que el inconsciente luego dice, vamos a decir alterado. Por algo será. Al final nos conecta con ese amor que dices, ¿no? Que es un objetivo un poco, el amor universal. En estas sociedades nos desconectamos de ese amor para seguir adelante, porque la sociedad un poco nos lo indica. ¿Es necesario? ¿Crees que el sufrimiento viene un poco cuando nos desconectamos o nos salimos de ese camino de vida, del camino de nuestra alma, que al final es el amor universal? Bueno, eso es complejo. Es que realmente cada persona tiene su momento, tiene la vida que de alguna forma le ha tocado vivir. También es cierto que con las técnicas que enseño en los talleres aprendemos de alguna forma a conectar con ese aspecto co-creador de nuestra existencia, con lo cual podemos cambiar de paradigma y podemos empezar a enmendar errores del pasado y a redirigir cómo queremos que se manifieste en nuestra vida. Pero realmente, por un lado, el sufrimiento tiene mucho que ver con la actitud que tenemos en la vida, ¿no? Porque la botella está medio llena o medio vacía y depende de ti cómo quieres verla. Ujú. Sí que es cierto que hay experiencias que son muy dolorosas, pero yo que también trabajo con personas que están en duelo y colaboro con grupos de duelo, la verdad es que esas personas se han convertido en mis grandes maestros porque
la resiliencia de la que es capaz el ser humano es algo increíble, ¿no? La capacidad de adaptación. Pero bueno, el sufrimiento está ahí, no es la única vía de crecimiento y de aprendizaje, es una vía más. Yo siempre digo que se puede también aprender y se debe aprender desde la alegría y desde la felicidad, porque tenemos una cultura en nuestra sociedad que es la cultura judeocristiana, eh, que respeto totalmente, pero que un poquito hace mella en el sacrificio, en el sufrimiento como vía de crecimiento, ¿no? Bueno, Ujú, forma parte de la experiencia de vivir ujú. en esta Sí, en este que sociedad. tenemos que pagar un precio, ¿no? Para lograr nuestros sueños y que hay que Ya, ese concepto, no, sí, que dices tú sobre el sacrificio. claro, yo creo que no, que la felicidad es como algo maravilloso y algo sagrado, ¿no? Y entonces conquistar nuestro crecimiento, nuestra evolución desde la felicidad debería ser una misión de vida de todos, ¿no? Ujú. Daniel, el Instituto Monroe propone programas educativos para explorar toda la conciencia humana a través de talleres. Cuéntanos qué talleres propone en este momento, cuál es esa formación, porque algunos de esos talleres tú los impartes aquí en España. Sí, yo lo que imparto son los talleres que se conocen como outreach, que son los de fin de semana, ¿no? Ujú, Entonces tenemos una serie de talleres que son los oficiales del instituto y luego yo tengo otros talleres que son de creación propia, basados en la tecnología del instituto y con el permiso del instituto, ¿no? Para hacer esos talleres. Entonces, tenemos talleres que son online, tenemos talleres que son presenciales, talleres que tienen ambas modalidades, ¿no? Por ejemplo, uno de los que son de inicio es el que se conoce como excursión, que sería excursión a la conciencia, ¿no? Donde trabajamos diferentes aspectos. Trabajamos lo que es el conseguir un estado de relajación profunda, porque para poder ampliar la conciencia necesitamos realmente que el cuerpo se quede tranquilito. Desde esa relajación profunda física conseguimos una serenidad mental, bajar ese ruido mental, ¿vale? Trabajamos a aspectos emocionales y lo hacemos siempre desde una perspectiva que es amable, no entrando en catarsis, no entrando en poniendo el dedo en la llaga, sino también desde la metáfora, desde la simbología, que es realmente el lenguaje de nuestro hemisferio derecho, ¿no? Trabajamos lo que es la meditación profunda, que gracias a estas frecuencias llegamos a esos estados que cualquier otra persona pues necesitaría semanas y semanas, horas de práctica, lo podemos conseguir bastante rápido. Y luego también trabajamos lo que es la dimensión espiritual, la conexión con esa parte de nosotros que es como más sagrada o más divina, ¿no? ujú. Eso sería en el taller de iniciación, que es excursión Excursión. en la modalidad online o, eh, o en su modalidad presencial, que es, eh, que es reconociendo nuestra capacidad de expansión de la conciencia, ¿no? Y ahí sí que es con la energía de un grupo también. Entiendo que eso Sí, bueno, no son sesiones individuales. Está la eso. energía del grupo se da tanto online como presencial, como físicamente, y si no son sesiones individuales, son sesiones en grupo porque Grupales. el grupo enriquece y la experiencia del otro me ayuda a mi experiencia y también se crea como una energía especial, ¿no?
¿Las personas que hacen estos talleres se quedan luego con esas grabaciones para poder trabajarlas? ¿Pueden acceder a ese Tenemos, material? dentro del taller tenemos unas grabaciones, una grabación que es la que se da a los participantes para que practiquen en casa Ujú, y luego tienen la posibilidad de adquirir grabaciones que están en el mercado o apuntarse a una app que tiene el instituto para poder tener acceso a diferentes grabaciones y meditaciones, ¿no? ujú, Entonces, a partir de ahí, de ese taller de iniciación que es excursión o explorando la conciencia en su modalidad presencial, pues tenemos otras serie de talleres que son el que se llama excursión avanzada, que hasta ahora solamente estaba en inglés y ya tenemos dos talleres eh, en castellano y luego tenemos los que son los míos propios, que serían pues Librando el Corazón, que es un taller que gusta mucho, que la gente regala mucho y que se centra en la energía del corazón, donde trabajamos la serenidad, trabajamos el perdón, trabajamos, bueno, digo trabajamos, pero no es como, más que trabajar es experimentamos, disfrutamos de, alcanzamos estados que nos permiten ujú. pues, el perdón, la serenidad, el centramiento y calma, la autosanación, porque piensa que la mente es muy potente. Un ejemplo es la psicosomatización, ¿no? Entonces, al igual que cuando imaginamos ese limón que si lo partimos por la mitad y escurrimos el jugo de ese limón en nuestra boca, empezamos a salivar y aunque el limón es imaginario, la reacción fisiológica es real, Es ¿no? la misma. Salivamos. Pues esa capacidad de la mente de que crea reacciones en nuestro organismo en base a la imaginación, en base a la visualización, la podemos emplear pues para mejorar todo nuestro sistema, mejorar nuestra salud, mejorar nuestro equilibrio psicoemocional y es lo que alcanzamos de una forma mucho más profunda gracias a esos estados especiales que nos producen las frecuencias, ¿no? Al final incide también por la psicosomatización, incide todo este trabajo en cuanto a la serenidad, el bienestar, incide en nuestra salud física también. Aunque no trabajes con un síntoma preciso, pero sí que toda esa sensación de plenitud, de serenidad, nos va a ayudar también al bienestar físico. Y además que también podemos enfocarlo directamente hacia aspectos de la salud en concreto. De Ujú, hecho, algunas de las grabaciones sirven como soporte para personas que tienen cáncer ujú. y que necesitan potenciar su sistema inmunológico y que quizás están en un tratamiento de quimioterapia, pues estas grabaciones ayudan a aminorar los efectos secundarios de la quimioterapia, ¿no? En el caso de personas que padecen migrañas, muchas migrañas suelen ser tensionales, pues el conseguir un estado de serenidad, de relajación, va a ayudarte a controlar esas migrañas, ¿no? Ujú, Eh, o sea, la psiconeuroinmunología existe porque se ha comprobado ujú. que realmente es efectivo. Todas Y estas se está técnicas son aplicando en muchos efectivas. aspectos. Es cierto que muchas personas, no solamente psicólogos, lo están aplicando ahora. O sea Sí. que debe Y, funcionar. cua- y cuando se dice, oye, es que esto es placebo, oye, y ser placebo, ¿qué significa? Que la mente tiene la capacidad de crear esas endorfinas, de poner en marcha todos esos mecanismos que van a ayudar a un reequilibrio, a una armonización de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Y oye, pues maravilloso que también Maravilloso podamos placebo. beneficiarnos del placebo, ¿no?
Maravilloso placebo. Daniel, cuéntanos por qué has dicho que es un regalo muy bonito para hacer y ahora que llegan dentro de nada las Navidades, las tenemos aquí cerquita, que la gente tome nota, tanto para ellos como para regalar. Sí, porque por ejemplo este taller en concreto que es Liberando el Corazón, que trabaja la energía del corazón y la coherencia cardíaca, Ujú. es un taller de iniciación, es de un solo día, es muy grato y lo que te hace es estimular mucho la autoestima y te da unas herramientas que son clave para tu bienestar, porque piensa que todo lo que aprendemos en los talleres lo llevamos integrado en nosotros, lo incorporamos y son herramientas que podemos utilizar, debemos utilizar en nuestro día a día. Con Ujú. lo cual, Al final se trata de recordar un poco lo que ya tenemos, ¿verdad? exacto, exacto, se trata de conectar y recordar nuestras capacidades, ¿vale? Ujú. ¿Dónde pueden buscar información para poder tener acceso a todos tus talleres? Pues lo mejor es que entren en mi web, que es danielchumillas.com, Lo y ahí, compartiremos desde aquí y ahí tienen una explicación de los diferentes talleres y también tienen la posibilidad de enviarme un email y que les des y información, ¿verdad? claro, claro. Y también quería decir, muchas veces cuando hablamos de la meditación, la gente como que se asusta un poquito, porque enseguida la reacción habitual es que, es que meditar es muy difícil, es muy difícil. Y es que existe el mito de que meditar es dejar la mente en blanco. Y realmente eso no es así, porque la mente está hecha para pensar. Y cuando entramos en un estado ampliado de conciencia, la mente se pone nerviosa porque no es el estado familiar. Y lo que quiere la mente es protegernos, es ayudarnos, es llevarnos a lo familiar. Entonces mucha gente me dice, no, no, es que yo no puedo meditar, no soy capaz porque tengo muchos pensamientos. A ver, el hecho de darte cuenta de que estás pensando, eso ya es meditar. Ujú. La meditación es como un músculo que tenemos que ejercitar. Si yo quiero desarrollar bíceps, cojo la mancuerna y lo que Y le hago es das. tensar, pero luego descenso, tenso, descenso. El resultado es un bíceps. La meditación es lo mismo. Quiero serenar la mente, vaciar la mente de ruido, incluso llegar a no pensar el tiempo que me sea posible y, y me centro en eso. Pero vienen pensamientos. Me doy cuenta, ay, no, no, ¿cuál es mi objetivo? No pensar o vaciar la mente de pensamientos. Pero la mente me lleva a pensar. Pero ese ejercicio que hago con la mente equivale a desarrollar los bíceps. El músculo es la meditación. Ujú. Entonces, darme cuenta de que mi cabecita es una jaula de grillos, el tomar conciencia de eso Ya es ya el es primer paso. meditar. Y el aprender las técnicas a través de la respiración, a través de la relajación, el ayudarme con las frecuencias de Emisync en este caso, o de Monroe Sound Science, me va a ayudar a ir serenando, a, a ir adquiriendo una destreza que va a hacer que cada vez haya menos pensamientos, que pueda incluso parar esos pensamientos para analizarlos, reflexionar sobre ello y cada vez voy a conseguir más la posibilidad de parar mi mente entre pensamiento y pensamiento, que es donde se va a dar la vacuidad mental. Ujú. Pero eso es todo un proceso que se facilita muchísimo con el emisync, pero que nadie piense que meditar es quedarse en la mente totalmente en blanco, cerebro plano, Imposible. y por tanto si tengo pensamientos yo soy incapaz de meditar, porque eso es un mito y eso es un error. Ujú. Y Y nos realmente la frustra, es meditación, cierto que nos frustra. exacto, y realmente la meditación tiene resultados y beneficios increíbles. Y encontrar el espacio para cada día para hacerlo, y aunque sea empezando por 5 minutos, Ujú. ya es un buen inicio.
que nadie se Ujú. desanime. Ujú. Pues desde aquí, como veis, os proponemos esta herramienta para que nos facilite un poquito más llegar a esos procesos, a esos estados de relajación de la meditación, pues con el emisync un poquito más fácil. Daniel, se nos acaba el tiempo. A mí me queda pendiente contigo un ratito de hablar de esa otra parte tuya que a mí me apasiona, que es la mediunidad. Vamos a Ujú. meternos un poquito en lo paranormal, así que en nada, si te apetece. Tenemos en otro formato, no sé si por aquí o en otro formato, buscamos un ratito para que nos cuentes esa parte tuya de Medium que a mí me parece fascinante. ¿Te parece? Me encantará. Muchísimas gracias por el Yo me quedo súper ofrecimiento. tranquila y súper serena simplemente escuchándote, o sea que espero que vosotros también hayáis disfrutado del sonido de la voz de Daniel, de su paz y de su manera de transmitirnos esto tan tecnológico como es el emisync, pero con tantas utilidades a nivel también espiritual. Un fuerte abrazo, Daniel, hasta la próxima. Muchas gracias por tu invitación y un saludo a todos. Y a vosotros os veo muy prontito. Un fuerte abrazo, feliz día.